Sobre todo, generalmente es que no se produce o no se vierte hacia la luz intestinal. Es lo que tenemos que ver. Ese es el enfoque de una patología. No es, ay, ¿por qué? Pues les preguntamos, ¿por qué no hay sangre? Porque está obstruido. Pero ¿y por qué? ¿Cuál es la patología? Y si está obstruida la salida, ¿dónde van las sales biliares? Se queda en el hígado. Ya, en los canalículos, ya se queda en el árbol biliar. Y de ahí se vuelve a absorber a la circulación sanguínea y es por eso que después se produce la ictericia. ¿Pero de qué tipo? ¿Qué tipo de ictericia? ¿Directa o indirecta? Porque ese es el objetivo, ¿no ven? Cuando las sales biliares se reabsorben, hay homeostasis. Cuando no se reabsorben, tienes o es por obstrucción o es por falta de producción. Si es por falta de producción, hay un daño en la fábrica, el hígado. Si es por falta de salida, o es una obstrucción, o hay algo que evita el vaciado. Esas sales biliares que se quedan en los canalículos, que se quedan en el árbol biliar, no se pueden quedar ahí porque tienen dos vías. O se infectan y producen colangitis, o se tienen que reabsorber y producen ¿qué? La falta de eliminación, daño directo en la célula. Puede haber una cirrosis biliar secundaria. Ahora entienden, ¿no? Es así como tienen que entender ustedes la fisiopatología de una enfermedad. Alteración en la liberación de colecistoquinina por enfermedad de la mucosa. ¿Dónde se forma? ¿Qué es la colecistoquinina? ¿De qué parte? Sí, es una hormona que interviene en la apertura del píloro, en el proceso de vaciamiento, y le dice al píloro, ábrete cuando el pH a nivel tanto gástrico como a nivel intestinal está en el punto clave para que pueda ser. Cuando el pH del estómago cae por debajo de 3 o de 2, tiene que formarse gran cantidad de moco en el duodeno y líquido para compensar esa llegada, y le dice la colecistoquinina se activa y se abre el píloro y se vacía. Por supuesto, causaría esas vías. ¿Dónde se forma la colecistoquinina? En el duodeno y en el hígado, por estimulación, es una neuroestimulación, sí. Entonces, si hay una alteración, enfermedad de la mucosa, cualquier trastorno de la mucosa. Aumento de la pérdida de sales biliares, enfermedad del hilo terminal o resección. Si el 95% se reabsorbe en el hilo terminal y resecas el hilo. Si resecas el hilo, ahora entiendo por qué la anastomosis yeyuno colónica, o se ha resecado 20 centímetros o 30 del hilo terminal, esa porción que queda de hilo no se termina de reabsorber esas sales. Ahora entiendo por qué la diarrea es amarilla, es biliar, y al paciente le arde hasta el potito cuando entra al baño, le da hasta miedo. O si tengo una ostomía, si he desfuncionalizado todo el colon y he llevado el yeyuno o parte del hilo proximal hacia afuera y cerrando esto, al no reabsorberse, tienes una diarrea de tipo biliar y tienes una dermatitis periostómica. Ahora entienden, ¿no? Para eso es la fisiología y la fisiopatología. No es solamente saber esas patologías. Así les voy a preguntar en el examen, jóvenes, por si acaso. Yo no voy a tener una listita esta, ¿no? Cualquier tarado de primer año puede tener esta lista, la lista de Schindler esta. Pero claro, estos son los nombres. Ahora yo voy a decidir quiénes son los elegidos. 144,000, ¿verdad? A ver quiénes están en el esto. Ya sabes, ¿no, Fabri? ¿Eres católico, no, Fabri? Claro. ¿Ves? Entonces sabe quiénes son los 144,000 Fabri, flaco. Alteración en la hidrólisis de nutrientes, o sea, no se transforman los nutrientes. Por supuesto tendrás las tres vías. Inactivación de la lipasa, que proveen las grasas, síndrome de Zollinger, deficiencia enzimática con insuficiencia pancreática o cáncer, que va a alterar la transformación de los tres grandes nutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, ¿no?
Y la mezcla inapropiada o tránsito rápido, los pacientes que tienen resección, los que tienen bypass, o los pacientes que tienen resección intestinal, o los más comúnmente los hipertiroideos. ¿Por qué? Porque el hipertiroidismo produce aumento de la motilidad por sobreestimulación. La tiroides es mágica. La hormona, no hablo de esa tiroides, Pablo. Esta es en la fase luminal, todo lo que llega a la luz intestinal. Ahora, en la fase mucosa, se altera la entrada. O sea, ya se ha transformado todo a nivel del lumen, un proceso digestivo bueno. Ahora, este nutriente debe presentarse hacia la célula intestinal. Pérdida extensa de mucosa por resección o infarto. ¿Cuánto mide el intestino delgado, Pablito? En situaciones normales de 4 a 6 metros, Sí, pero extendido. 6-8 metros. Ese es un intestino en el cuerpito, así. Puede ser el cuerpito de esta flaca de 43 kilos o de este gordito de 75. Sigue comiendo politos de esquina. O tiene otros gorditas bajado de peso, ¿qué has hecho? Las debió dejar las drogas. Entonces, ¿cuánto mide un intestino delgado abierto, extendido? Cancha de fútbol. Sí, Una cancha de fútbol. una cancha de fútbol. Pues imagínense el tamaño de un intestino que tiene ahí adentro. Por eso tiene la forma. ¿Qué forma tiene? ¿Tiene las austras? Asas intestinales. Y tiene las válvulas conviventes, ¿no ven? Y en el colon están las austras, que son las... ¿Qué son las austras? Claro, no, pero que son las austras, están formadas por qué. Si quieres, esa bolita, como las que vienen, no ven las bolitas de aire en los equipos electrónicos, es similar, ¿verdad? En cambio, en el intestino delgado son válvulas. Esto hace para que se reduzca el tamaño y aumente la superficie absortiva. Quiere decir de que el intestino delgado, como tiene estos, si vale el término, que no es el más correcto, poco ortodoxo, estos bollitos o estas imágenes así, entre un bolito y otro bolito, esa bolita de aire, en teoría, se queda más tiempo el alimento allá, en teoría. Lo digo en teoría, ¿por qué? Porque no es que es estático, es dinámico el intestino. Pero al estar un tiempo mayor ahí, tiene toda una superficie más grande para poder intercambiar o entregar nutrientes. A eso se refiere. Enfermedad difusa de la mucosa, la celiaquía. Ahora que todos son celíacos, ¿no ven? Una cosa es ser celíaco y otra cosa es ser intolerante al gluten. Ustedes tienen 20, este cuerpito tiene 50 y mami, papi o los abuelitos tienen 80. No es lo mismo el intestino a los 20 años que a los 80 años. No es que mi abuelita se ha vuelto celíaca, mentira, sino que la dieta cambia porque su proceso digestivo es diferente. Ese cuerpo ya no forma la misma cantidad de enzimas. O sea, darle gluten a la abuelita no es lo mismo que darte gluten a ti. Sí tolera un pan, pero si le das mortadela, le das paté, excepto que tú hagas el paté, seguro que le queda pesado, porque el gluten es la proteína de los cereales. El gluten es lo que da forma a todo. Si ustedes van a agarrar un rollo de jamón, de salchichón o un chorizo, tiene esa forma no por la cubierta, porque ya pueden comprar ustedes también haddock sin piel, porque tiene gluten. Si no tuviera gluten, eso se deshace, como la carne molida, se cae todo entero. El chicle tiene gluten, las pastillas que chupan, el chupete que se pone en la boca, dulce por si acaso, Pablo, de ese chupete hablo. Quiero usar el palito así un poco de gente muy alegre. Eso es lo que le da forma a la comida.
O sea, la comida procesada. Por eso tiene buen sabor, ¿correcto? El sprut tropical, ya vamos a ver qué es el sprut tropical y el no tropical. ¿Qué es el sprut tropical? Ya vamos a ver más adelante. La enfermedad de Crohn, la enteritis por radiación. Esto ha bajado mucho, por si acaso, la enteritis por radiación, porque antes, hasta hace unos 10 o 15 años, se irradiaba todo. Tenías un tumor en el estómago y le tiraban, la irradiaban desde, bueno, no hace 10, 15 años, hace unos 25, 20 años, irradiados de la cabeza a los pies. No sabías si curabas el tumor o quemabas al paciente, porque tenían desde dermatitis actínica hasta pensamientos actínicos. En cambio ahora, para hacer una radioterapia, antes se daba además una dosis altísima. Dabas radioterapia, sabías el número de quemado, porque en vez de dar 1500 rats diarios, dabas hasta 5 millones de rats en uno solo. Chernobyl, puta, Hiroshima y Nagasaki, un poroto al lado. Pero bueno, la medicina varió y ahora irradias la zona y les pones generalmente un traje de plomo, donde no se irradia el resto, solo se irradia localmente y además dosis bajas, porque los estudios han demostrado que las dosis bajas son más efectivas que las dosis altas. Las dosis altas no cura, quema todo el resto y el paciente muere por complicaciones de la neoplasia y no por la neoplasia. Entonces se ve muy poco ya la enteritis por radiación. No es que no haya, se ven los tumores del colon y radiación común. Hoy en día la inmunoterapia ha cambiado tanto el enfoque oncológico. Ustedes que hacen oncología 20 horas al día, por eso no doy clases a las 7, Jason, porque es una pérdida de tiempo. Y ahí está el resultado. ¿Cuántos van al doctor Pereira? 20. Y entonces a los otros 330 que tanto hinchan. ¿Qué queremos que dice el 7 se puede ir al tubo? No voy a dar clases. Si la Ana Vargas me dice de que dé la clase de hígado y toda la parte de... voy a dar 6. Pero lógico, 7 de la noche, ¿para qué? Para que sientan el celular y estén como tarado hablando, ¿no? Aquí produce un tarado hablando con 30 más que mi bola me dan, porque están en otro planeta. ¿O no, Fabri, papito? No, yo sí la escucho. La enfermedad de Crohn, las infecciones, el Whipple, la enfermedad de Whipple, no la resección tipo 1, porque eso es otra cosa. La enteropatía por SIDA y otras afecciones. Este es muy interesante. El VIH es una enfermedad excesivamente excitante. ¿Por qué? Porque pues, produce alteraciones a todo nivel. Y se reclasifica ya el virus, se lo está considerando como, aunque es un retrovirus, porque sí es un retrovirus, ¿no ven? Porque dice que tiene transcriptasa, produce alteración en la respuesta. Siendo un RNA, se comporta como un DNA, por el tema de la transcriptasa. Y por todo esto, el sitio de acción, entra por donde entra el virus, su principal sitio de acción es el intestino, y principalmente el delgado. Entonces, ahora se lo está considerando como un enterovirus. Porque por donde te entras, si sea por los pensamientos, te da trastornos a nivel intestino delgado. Por eso hay la enteropatía por SIDA. En el paciente en etapa SIDA, ¿cuál es el paciente en etapa SIDA? ¿Perdón? No. El paciente infectado no es un paciente en etapa SIDA. Es cuando la verdad ya está activa, tiene uno deficiente. La clasificación de la OMS, y no es de este gobierno de imbéciles, sino antes que se sacó, ya no existe sidático, sidoso, seropositivo, seronegativo, no hay eso, no existe. Eso es denigrante, no se puede aceptar esa terminología. Se dice PBS o PBI, o sea, el paciente, el PPVI, el paciente portador de virus de VIH. Ese paciente, como cualquiera de nosotros, puede tener el virus, tratamiento, no desarrolla enfermedad. Y el PBVI es el paciente que vive con VIH. El que vive con VIH es el que tiene la enfermedad, tiene el virus y ha desarrollado alguna complicación durante esta etapa y está en carga. Ahora, ese paciente que vive con VIH, si sucede 4 que empieza a caer, su carga viral empieza a elevarse, empieza a desarrollar enfermedades oportunistas. Entonces, si esas enfermedades oportunistas empiezan a aparecer
juntamente con las neoplasias por SIDA, el paciente está en la etapa final de la enfermedad y es el paciente en etapa SIDA. Cambió el tema, cambió el término completamente. Ya no hay lo que pasa es que el VIH es muy estereotipado y hay que decirlo así directo. El paciente VIH, si es hombre, es maricón y es puto, y si es mujer, es prostituta. Mentira, mentira. Todas las van a ver ustedes cuando vayan a ser internados que no les falta nada. Van a ver, y esto lo digo, no lo digo yo, lo dicen mis alumnos que han estado en el Hospital del Sur. En el Hospital del Sur se han topado con gente de la edad de ustedes, de menos de 25 años, 20 años, tasas altísimas de pacientes con VIH y no tratados. ¿Por qué? El estereotipo. Por el problema social en la zona, yo no voy a decir que tengo SIDA, porque van a decir que soy maricón, que soy gay o que soy prostituta, que soy loca. No, no, no. Y no se trata. Y te digo, mis alumnos, venga, vamos, ¿cómo hacemos para? Hay que enseñar a captar, hay que empezar a captar al paciente. Pero ¿cómo capta un paciente? Aquí en interview, cuando este pinche gobierno de octava categoría ha cerrado el programa SIDA, ha cerrado el CEDEVIR y ha redistribuido. ¿Por qué? Porque eso es que cerró una oficina y un programa internacional donde el gobierno debía dotar los ítems. Pero como tiene que pagar, espero que este gobierno caiga y se vuelva a abrir, tiene que pagar los favores, a redistribuir a esa gente a los centros médicos. Y ahora los pacientes que están en Targa o que son pacientes VIH tienen que ir a sus centros de salud, con la diferencia de que, aunque ustedes no lo crean, en pleno siglo XXI, 25 años, cuarto de siglo, hay gente que primero mira al paciente VIH, sí. Y no estoy hablando de gente de mi tanda, sino gente de su tanda, y que no tienen la más pálida idea de cómo conducirse o qué pedir o cómo manejar un paciente que es PBBS o que es PBBI, PPBS, o sea que tiene la enfermedad y está en Targa, o que está también en Targa y está con alguna pequeña complicación. Y el que sabe es que no su tratamiento para 2 meses. ¿Y qué le pide? Viene con diarrea, compra, ay, no tiene nada. Paciente con VIH y con diarrea, ahora ya saben ustedes cuando me han visto las órdenes de pacientes con VIH, porque yo tengo aquí todos los VIH, he pedido toda una batería enorme de estudios. ¿Por qué? Porque no solamente me conformo con un copro, tengo que pedir muchas cosas en el copro, tengo que tomar biopsias del colon, porque si ese paciente que está con carga viral indetectable, con CD4 en buen nivel, por encima de 500, empieza a hacer diarrea, ¿qué está pasando? ¿De cuándo es su carga viral y de cuándo es su CD4? Es de hace 6 meses, ojo, tengo que pedir, si empieza a aparecer, ¿qué está haciendo? O está en fracaso, o está haciendo, o el paciente no está tomando la medicación, o le está valiendo madres su tratamiento y su vida. Entonces, yo debo investigar. Y el problema está que los centros de salud de primer y segundo nivel, los que atienden son los generales y no saben cómo manejar a esos pacientes. Y aparte hay, no lo digo yo, lo dicen mis pacientes, en mi consulta privada y acá, discriminación. Eso no puede existir, jóvenes. No puede existir. El VIH en sí es una enfermedad común y corriente como la caspa, como la diarrea, como la tos, como la falla cardíaca. Y es más, el VIH el paciente puede vivir, como que actualmente tenemos pacientes de 60 años para adelante que tienen 20, 30 años en tratamiento por VIH y estamos viendo que se van a presentar ya con complicaciones propias de la edad. Arteriosclerosis, hipertensión arterial, problemas pulmonares, problemas digestivos, todas las cosas propias de la edad y VIH. Y el paciente está estabilizado. ¿Y qué estoy tratando? Estoy tratando esteatosis hepática en paciente con Targa desde hace 25 años. ¿Por qué? Porque el Targa produce esteatosis hepática. Yo estoy consciente de eso. También un montón de tratamientos. Ahí entra, porque ya he escuchado. Hay quien le manda a meterse con quien sea, por eso le ha dado hígado graso. Hay gente que
tiene hígado graso por comer lo que no debe. Pues no, hay opiniones que debemos nosotros enseñar, ustedes tienen que enseñar. Y eso es lo que pasa en los centros de hambre. Ya van a ir ustedes a sus centros y se van a encontrar con médicos que no tienen la más pálida idea. Ahí viene, presenta este doctor. Y si le pedimos esto y esto y esto, a la chucha, ¿cierto? Si pediremos. Pero entonces mandaremos allá, mandaremos al gastro para que el pendejo del doctor Sánchez le meta el tubo y tome biopsias del sigmoides, del recto, haga cultivos, haga esto. ¿Por qué? Porque tengo que hacer eso para investigar. No me puedo quedar conforme. No es una diarrea banal, no es una gripe banal, no es un resfriado común, no es una rinitis. La rinitis en un paciente que está en targa puede volverse sinusitis, o sea, una sinusitis. Y se me muere por encefalitis. ¿No ven? Pero eso es cuando piensan, pues ustedes sí no han venido a pensar, aquí no han venido a hacer estatuas. Y las infiltraciones, ahí van a por ahí, van a con la mastocitosis, la histocitosis X, ahí es que tanto les excita en neumología. Y las alteraciones en el enterocito, o sea, se daña la célula entérica y no permite la absorción. Y yo ahorita les voy a pasar más bien el tema de diarrea para que entiendan toda esta parte de las fases luminal, fase mucosa y la fase de transporte. La alteración en el enterocito, la célula está dañada. La superficie absortiva a nivel del glucocalis, que es el que se encuentra en la microvellosidad para tener receptores para absorber carbohidratos, grasas, proteínas, hierro, calcio, magnesio, sodio, intercambio, potasio y vitaminas. Tienen receptores para cada uno de esos en toda la superficie del glucocalis. Ahorita les voy a pasar porque se va a hacer un coloquio tarado y yo pregunto sobre el examen. Si quieren, ¿hay de dónde? Por si acaso, en el Smith-Tyer está todito, bien de fisiopatología de Smith-Tyer. Toda la parte de la fisiopatología no ha cambiado. No les voy a pedir que busquen tratamiento de ahí, ¿por qué? Porque no sirve absolutamente, pero es de pura fisiopatología. Habla de cómo se intercambian las bombas, cómo activan, todo es súper interesante. Tienen que saber eso, es fisiología básica. Déficit de la hidrolasa en transporte y alteraciones del procesamiento epitelial. Cuando hay déficit de hidrolasa no se absorben los carbohidratos. Efectos en el transporte para las proteínas, ¿no ven? Y vitaminas y alteraciones en el proceso epitelial, principalmente en las proteínas. Los dos primeros, en el primero no hay sustrato o no hay enzima que pueda servir para captar el nutriente. En el transporte esa enzima no puede ser metida al enterocito, o ese nutriente, perdón. Y en el procesamiento, ese nutriente no puede ser transformado en una molécula menor para ser transportada en el citosol. Y en el mismo transporte, ahora sí, ya entró el nutriente a la célula, al enterocito, y este tiene que ser entregado al torrente sanguíneo. Insuficiencia vascular, si no llega sangre, que se entrega. Y la obstrucción linfática, por lo mismo, no hay un intercambio para las grasas, ¿entendido? ¿Qué hora es? 7:50. Vamos a estar con los pendejos, mañana continúo. Ahorita voy a llevar esto y les voy a pasar el tema. Ahorita les voy a pasar el tema. No es mucho. ¿Qué más van a decir?